hora exacta del fin de la normalidad, las agujas detenidas en el instante preciso de la explosión. Los días sin sol, los primeros meses tras el estallido de Fat Man y Little Boy. En las semanas que siguieron a las explosiones, Hiroshima y Nagasaki dejaron de ser ciudades vivas para convertirse en extensos campos de ruinas y muerte. El humo de los incendios tardó días en disiparse por completo, y cuando lo hizo, dejó al descubierto una geografía irreconocible. Calles que habían sido centros de comercio y vida social se transformaron en pasillos de escombros, atravesados por figuras humanas que caminaban lentamente buscando a familiares desaparecidos o cualquier señal de lo que antes fue su hogar. La cifra de muertos crecía sin cesar. Muchos de los heridos que habían sobrevivido a la onda expansiva y al calor abrasador comenzaron a sucumbir a las lesiones internas, quemaduras y hemorragias. Las heridas, expuestas a la suciedad y a la falta de higiene, se infectaron rápidamente. En un contexto sin suficiente agua potable, sin medicamentos y sin un sistema de salud operativo, cada corte o quemadura se convertía en una sentencia de muerte. Los médicos improvisaban vendajes con telas rescatadas de entre las ruinas mientras intentaban clasificar a los pacientes, quién podía salvarse y quién no. La crudeza de esa decisión marcó para siempre la memoria de quienes la tuvieron que tomar. A los pocos días, empezaron a aparecer síntomas que desconcertaron incluso a los doctores más experimentados. Personas que habían escapado aparentemente ilesas comenzaron a enfermar de forma repentina. Fiebre alta, vómitos, diarrea, caída del cabello y manchas púrpuras en la piel. Los cuerpos se debilitaban a un ritmo alarmante y en cuestión de días fallecían. Lo que nadie comprendía del todo en ese momento era que estaban siendo víctimas de la radiación ionizante liberada por la detonación. La bomba había herido incluso a aquellos que no mostraban heridas visibles. La lluvia negra, que había caído pocas horas después de las explosiones, dejó su huella en el organismo de quienes la absorbieron o bebieron. Muchos la habían recibido como una bendición momentánea para aliviar la sed y limpiar el hollín del rostro, sin saber que llevaba en su interior partículas letales. Los síntomas se multiplicaban: inflamación de encías, hemorragias internas, pérdida de conciencia. Las familias veían cómo sus seres queridos se deterioraban sin poder hacer nada, atrapados en una espera silenciosa hacia el final. En las semanas posteriores, las ciudades se convirtieron en improvisados campos de desplazados. Quienes habían perdido sus hogares acampaban bajo lonas, techos improvisados de madera o directamente al raso, expuestos a las inclemencias del clima. El verano japonés traía un calor húmedo insoportable durante el día y noches llenas de mosquitos y plagas que proliferaban en medio de la descomposición. Los cadáveres que no habían podido ser incinerados se descomponían en las calles, en riberas y patios, convirtiéndose en focos de enfermedades. La alimentación era precaria, los arrozales de las afueras habían quedado contaminados o destruidos, y las reservas de grano eran insuficientes. Los supervivientes dependían de raciones mínimas distribuidas por las autoridades, mientras que algunos arriesgaban la vida al internarse en zonas más cercanas al epicentro para buscar utensilios, alimentos o cualquier objeto útil. Lo que encontraban estaba frecuentemente calcinado, derretido o cubierto de polvo radiactivo. En el plano psicológico el impacto era tan profundo como en el físico. Los supervivientes, que aún no comprendían del todo qué tipo de arma había arrasado su ciudad, vivían con un miedo constante. Cada día traía noticias de más muertes súbitas, de síntomas que aparecían en personas aparentemente sanas, de niños que dejaban de caminar o de hablar sin explicación. El trauma del instante de la explosión se mezclaba con la angustia de no saber si uno mismo o los seres queridos estaban condenados. Las labores de rescate, que en los primeros días fueron caóticas, se transformaron pronto en esfuerzos de recuperación de cadáveres y limpieza de escombros. Soldados, bomberos y voluntarios trabajaban sin protección alguna, exponiéndose a la radiación sin saberlo. A veces, el peso psicológico de la tarea era insoportable. Levantar vigas humeantes y encontrar debajo personas irreconocibles. No era raro que quienes ayudaban en estas tareas terminaran enfermos a las pocas semanas. En Hiroshima, los equipos de rescate se enfrentaban a un paisaje de devastación casi plano. La onda expansiva había arrasado hasta 13 kilómetros cuadrados de ciudad.
En Nagasaki la destrucción estaba concentrada en el valle de Urakami, pero la magnitud del sufrimiento no era menor. Allí, las colinas y el relieve habían atrapado el calor y el humo, multiplicando el efecto de los incendios. Las iglesias, fábricas y barrios obreros quedaron reducidos a ruinas ennegrecidas. A medida que agosto se transformaba en septiembre y luego en octubre, comenzaron a llegar equipos médicos y científicos para investigar lo ocurrido. Algunos eran japoneses, otros enviados por Estados Unidos como parte de la ocupación. Tomaban muestras, fotografiaban los restos, medían los niveles de radiación. Pero esa actividad no significaba ayuda directa para los heridos. La prioridad estaba puesta en entender la nueva arma, no en socorrer a las víctimas. Para los supervivientes, esa indiferencia oficial fue una herida más profunda e invisible. La llegada del otoño no trajo alivio. Las lluvias, aunque menos contaminadas que las primeras precipitaciones negras, agravaron las condiciones de quienes vivían al aire libre. Las enfermedades respiratorias se sumaron a las gastrointestinales y a las secuelas de las quemaduras. Los niños especialmente vulnerables empezaron a morir en gran número, víctimas de la desnutrición y las infecciones. En los primeros meses, se hizo evidente que las consecuencias del bombardeo no se limitaban al momento de la explosión.